El otoño de 1942 había llegado con la promesa de un frío temprano y vientos que arrancaban hojas de ocres y escarlatas a los viñedos de las afueras de un pequeño pueblo en la Francia ocupada. El sol, más tibio que caluroso, barnizaba de tonos dorados las hileras de parras y los campos próximos a la villa de los Dubois, una casa de piedra y madera que se erigía como recuerdo de épocas más serenas. Pero la ocupación alemana envolvía cada rincón en una atmósfera de tensión silenciosa. El teniente alemán Klaus Richter arribó a la villa montado en un vehículo militar polvoriento, acompañado de 2 soldados que portaban miradas duras. Los engranajes de la guerra habían llevado a Klaus hasta allí, con una misión específica: vigilar al profesor Armand Dubois, un físico cuyas investigaciones despertaban un inquietante interés en el Reich. Sus conocimientos en el campo de la energía nuclear eran codiciados tanto por los alemanes como por la resistencia, y la orden era clara: mantener al profesor bajo control, o al menos asegurarse de que no colaborara con los rebeldes. Klaus no era un oficial como tantos otros. Sí, lucía el uniforme con corrección, mantenía las botas lustradas y cumplía órdenes, pero su alma era más propensa a la reflexión silenciosa que a la brutalidad. Había crecido en una familia de artistas y músicos en Dresde, y recordaba con nostalgia las horas que pasaba al piano, soñando con ser concertista. La guerra se lo había arrebatado todo, transformándolo en un soldado que se debatía entre el deber y el anhelo de una vida distinta. Desde la ventanilla del vehículo, Klaus echó un vistazo a la villa. El jardín que rodeaba la casa rebosaba de flores y arbustos bien cuidados, pese a la dureza del otoño. Violetas, dalias y sobre todo rosas todavía florecían, como si se negaran a ceder ante el frío. Aquello le pareció un acto de rebeldía hermoso, un estallido de color en medio del gris que inundaba Francia. Al descender del automóvil y pisar la gravilla del camino de entrada, Klaus divisó al profesor Armand Dubois y a su esposa, Madame Dubois, esperándolo junto a la puerta. El profesor, de unos 50 años, conservaba un porte elegante y una mirada huidiza, como si su mente estuviera siempre perdida entre ecuaciones y temores. Madame Dubois, con los cabellos grises recogidos en un moño y un semblante estoico, saludó al teniente con un leve movimiento de cabeza que revelaba una dignidad tejida a fuerza de no derrumbarse. «Bienvenido, teniente Richter», dijo el profesor, intentando sonar cortés pese al evidente nerviosismo en su voz. «Mi hogar es su hogar». Klaus se limitó a inclinar la cabeza. Había ensayado lo que debía decir, cómo debía comportarse. Su misión era respetar a la familia, siempre y cuando el profesor siguiera cooperando o al menos, no se uniera a la resistencia. De inmediato se dispuso a instalarse en la habitación que le habían preparado en la planta baja y dio órdenes a sus hombres de marcharse. Prefería llevar a cabo la vigilancia sin un exceso de presencia militar que enturbiara la aparente normalidad en la casa. Dentro de la villa, los suelos de madera crujían con el paso de Klaus. El aire olía a cera de velas, café recién hecho y un leve aroma a tinta y papel, pues el despacho del profesor rebosaba de libros y manuscritos. Fue allí donde, un poco más tarde, conoció finalmente a Jacqueline Dubois. Jacqueline irrumpió en el salón principal con pasos decididos, cargando un jarrón donde mezclaba distintas ramas de follaje y rosas tardías que parecían haber escapado al rigor de la estación. Klaus, que se hallaba de pie junto a una ventana, se giró al escuchar su voz suave saludando a su madre. La joven estaba a medio camino entre la adolescencia y la plena juventud, con cabellos oscuros que caían en ondas rebeldes por los hombros y unos ojos de un azul tan profundo que evocaban el cielo previo a una tormenta de verano. Al verlo, ella se detuvo en seco. Durante un instante sus miradas se cruzaron. Él distinguió en sus pupilas una mezcla de miedo, rabia contenida y curiosidad. Jacqueline había oído las historias de atrocidades cometidas por el invasor alemán, y saber que uno de ellos vivía ahora bajo su mismo techo le resultaba insoportable. Sin embargo, había en su interior un impulso temerario que la empujaba a observar con detenimiento a aquel oficial de porte serio y ojos grises que contrastaban con los suyos. De manera casi mecánica, Jacqueline colocó el jarrón sobre la mesa central y salió sin pronunciar una palabra. Klaus permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la tensión que se había instalado entre ellos. Los días transcurrieron con la rutina impuesta por la guerra. Klaus tomaba notas en un pequeño escritorio que le asignaron en el salón, desde el cual tenía vistas privilegiadas al jardín trasero.
El profesor Dubois se encerraba en su despacho gran parte de la jornada, revisando papeles y libros con la ansiedad de quien sabe que cada línea es vigilada. Madame Dubois seguía intentando llevar una vida relativamente normal, compraba verduras frescas en el mercado, supervisaba a la cocinera y fingía calma ante los criados. Jacqueline, por su parte, apenas dirigía la palabra al soldado. Lo evitaba siempre que podía, aunque en ocasiones compartían el espacio en silencio. Klaus notó que la joven se refugiaba en el jardín, donde cuidaba con mimo las rosas, o se recluía en la biblioteca repleta de volúmenes de literatura francesa e internacional. A través de la ventana, él contemplaba a Jacqueline regando los rosales, cubierta de un delantal que acababa manchado de tierra. Veía en ese cuidado casi obsesivo un acto de resistencia personal, mantener la belleza en medio del caos. Pero no siempre eran las flores las que rompían el silencio de la casa. De vez en cuando Klaus escuchaba melodías de piano que provenían de una habitación en la planta alta. A veces era Debussy, otras Chopin, y otras más, música francesa que él no reconocía. Sus dedos, entrenados en un pasado más feliz, temblaban con la necesidad de acariciar las teclas. Algunas noches, cuando todo parecía sumido en sombras, Klaus se aproximaba al pie de la escalera y se quedaba allí, inmóvil, escuchando a Jacqueline tocar. Su interpretación tenía una melancolía que se clavaba en el alma, como si buscara expresar todo aquello que no podía decir con palabras. El encuentro que rompería la barrera del silencio ocurrió una tarde en que Klaus decidió explorar la biblioteca. Necesitaba un refugio mental más allá de los informes militares y las conjeturas sobre la resistencia. Al abrir una de las vitrinas encontró obras de Victor Hugo, Balzac, Maupassant y, para su sorpresa, también tomos de Rilke y Goethe en perfecto alemán. Sonrió al imaginar la mezcla lingüística del profesor Dubois y su familia, tan apasionados por la cultura, incluso en tiempos de guerra. Sumido en la lectura de un poema de Rilke, Klaus escuchó pasos suaves detrás de él. Al voltear, vio a Jacqueline sosteniendo un libro de Victor Hugo contra su pecho. Se miraron un instante con cautela. Entonces ella, sin pronunciar una sola palabra, se acercó para devolver el ejemplar a la estantería. ¿Hablas alemán?, se atrevió a preguntar él, señalando los libros de Rilke. Jacqueline alzó la barbilla, con un leve destello de orgullo. Lo leo mejor de lo que lo hablo, contestó, muy despacio. Fue la primera vez que intercambiaban algo más que monosílabos. A Klaus le llamó la atención el acento dulce con que pronunciaba cada palabra. Él mismo se forzó a hablar en francés, intentando mostrar respeto por la lengua de aquella familia. En ese breve intercambio, la frialdad pareció atenuarse, casi como si una tímida luz se filtrase a través de una rendija. A partir de ese momento comenzaron a surgir comentarios esporádicos sobre literatura. Primero fueron frases cortas, cautelosas, como si caminaran por un sendero minado. Klaus mencionó que antes de la guerra había querido estudiar música de forma profesional, pero que las circunstancias lo llevaron al ejército. Jacqueline guardó silencio al principio, pero luego, como superando una barrera interna, confesó que el piano la consolaba de los horrores que veía a su alrededor. La verdadera conexión llegó unos días más tarde, cuando Jacqueline salió al huerto a recoger las últimas manzanas del árbol que su madre cuidaba desde hacía años. El otoño había pintado de un rojo intenso la fruta, y el aire olía a hojas húmedas y tierra recién removida. Klaus, que necesitaba despejar la cabeza tras recibir un informe alarmante sobre la resistencia, decidió salir al jardín. Se detuvo junto a un seto contemplando las hileras de manzanos casi desnudos. En ese momento vio a Jacqueline, con las mejillas encendidas por el esfuerzo de recoger la fruta y la mirada concentrada en su tarea. Fue un instante casi bucólico, como si la guerra se hubiera desvanecido. Entonces, sin querer, una manzana se le escapó de las manos y rodó hasta detenerse a los pies del teniente. Él la recogió y se la tendió en silencio. Sus dedos se rozaron, un contacto mínimo, pero que hizo que ambos contuvieran el aliento. Merci, murmuró ella con la voz temblorosa, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Son hermosas, susurró Klaus, refiriéndose tanto a la manzana como, quizás, a algo más. Jacqueline sintió que un calor inesperado le subía por el cuello. No sabía qué decir, así que bajó la mirada y retomó su labor, consciente de la presencia de él a su lado.
Fue entonces cuando Klaus, rompiendo su timidez, se inclinó para ayudarla a recoger más manzanas. Trabajaron en silencio, sintiendo el crujir de las hojas bajo sus pies y el susurro del viento entre las ramas. Al cabo de un rato, la cesta estaba llena y el sol comenzaba a decaer. Sin saber bien cómo, comenzaron a conversar sobre temas intrascendentes, el clima, el color de las hojas, el perfume de las rosas, y poco a poco, la charla derivó en libros y en música. Fue la primera vez que las palabras fluyeron sin la carga opresiva del uniforme ni el peso de un apellido que los separaba. Aquella tarde volvieron a la casa con la cesta rebosante de manzanas, pero también con un ligero temblor en el corazón, como si hubieran cruzado un umbral peligroso sin darse del todo cuenta. Los días posteriores estuvieron marcados por encuentros furtivos. A veces se tropezaban en el pasillo o en el jardín. Intercambiaban libros con notas al margen, una suerte de diálogo secreto que los unía más allá de la guerra. En esos mensajes Klaus le recomendaba poemas de Rilke, Jacqueline correspondía con pasajes de Víctor Hugo que hablaban de la libertad y la esperanza en medio de la opresión. Conforme caían las hojas de los árboles, el vínculo se fue estrechando. Klaus comprendió que aquello que sentía por Jacqueline trascendía cualquier atracción superficial. En su compañía, recordaba al joven que solía soñar con tocar en grandes salas de concierto, no al soldado atrapado en un juego de poder ajeno a él. Jacqueline, por su parte, descubrió en Klaus al hombre sensible, más cercano a la poesía que a la violencia. Y con esa cercanía, nació el amor. Cada gesto se cargaba de significado. Un roce de manos al pasarle un libro, una mirada cómplice al cruzar el salón. Por las noches, cuando el toque de queda y los apagones oscurecían la villa, se encontraban en el jardín trasero, entre los arbustos y las macetas de rosas. Allí hablaban en voz baja, compartían confidencias y se abrazaban con la urgencia de quienes saben que el tiempo corre en su contra. El uniforme de Klaus y el apellido Dubois parecían desvanecerse en esos momentos, quedando solo dos almas que hallaban refugio en un rincón de paz en medio de la barbarie. Sin embargo, la realidad no tardó en imponerse. Klaus recibía informes periódicos sobre las actividades del profesor Dubois, y los rumores apuntaban a que la resistencia lo tenía en la mira para que colaborase con sus investigaciones. El alto mando exigía resultados, o el profesor cooperaba con el Reich o sería neutralizado. Klaus temía por la seguridad de la familia, y en especial por la de Jacqueline. El profesor vivía en un estado de angustia permanente. Varias veces Klaus lo encontraba consultando mapas y documentos que no parecían tener relación directa con sus trabajos científicos. El teniente sospechaba que el profesor estaba intentando contactar con alguien fuera de la zona ocupada, quizás planeando su huida o la entrega de información vital a la resistencia. Cada día, el cerco se cerraba más. En una ocasión, aparecieron agentes de la Gestapo en la villa. Interrogaron al profesor con dureza, acusándolo de ocultar datos sobre investigaciones nucleares. Klaus presenció la escena con un nudo en el estómago. Recordó a Jacqueline, a sus manos suaves tocando el piano, a sus ojos implorándole que los protegiera. Sintió que la coraza de soldado se resquebrajaba cuando, al final, la Gestapo se marchó y vio al profesor temblar de impotencia. Si no hacía algo pronto, nada podría frenar la tempestad que se avecinaba. La confirmación llegó con un informe que le fue entregado en mano a Klaus una fría tarde de noviembre. Decía que la Gestapo planeaba una redada en la villa, invitando al profesor Dubois a un interrogatorio del que difícilmente saldría con vida. Klaus entendió entonces que debía elegir, la obediencia ciega a sus superiores o la salvación de la familia Dubois. Aquella misma noche, mientras las luces se apagaban y el viento sacudía las contraventanas, Klaus se escabulló fuera de su habitación. Sabía que Jacqueline estaría en el jardín secreto, ese rincón rodeado de rosales y mirtos que les servía de refugio. Y no se equivocó, la encontró allí, sentada en un banco de piedra, con el rostro iluminado por la pálida claridad de la luna. Cuando ella lo vio, se levantó de inmediato, intuyendo la gravedad de su semblante. Klaus avanzó hasta ella con pasos vacilantes, notando cómo su corazón latía con fuerza inusitada. Jacqueline, susurró con la voz rota. Debes irte. Tú, tu familia, vuestro padre. La Gestapo vendrá por él. Y yo, no podré detenerlos. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa.
Había sentido la tensión crecer en la casa, los rumores, las miradas de advertencia de su padre. ¿Cuándo?, preguntó intentando no derrumbarse. Pronto. Mañana o pasado mañana. He conseguido información, un contacto. Un hombre de confianza en la resistencia que os ayudará a cruzar la línea de demarcación hacia la zona libre. Los hombros de Jacqueline se sacudieron con un sollozo. De pronto, la guerra la golpeaba de forma brutal: huir de su hogar, abandonar su vida, salir de noche con el riesgo de ser interceptada y detenida. Pero no había elección posible si querían sobrevivir. ¿Y tú?, inquirió ella, aferrándose a la chaqueta de Klaus. Él se obligó a mantener la voz firme, pese al dolor que sentía. No puedo huir. Sería desertor. Mi deber, se interrumpió, dándose cuenta de lo vacía que sonaba esa palabra. Mi corazón se va contigo, Jacqueline, pero yo debo quedarme. La abrazó con fuerza. Fue como si en ese gesto quisiera transmitirle toda la vida que no podrían compartir. Él sacó de un bolsillo un pequeño mapa marcado con un punto y un nombre. Esa era la ruta de escape. He pagado un precio alto por esta información. Una traición a mi bandera. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Jacqueline lo miró con los ojos anegados en llanto. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Klaus. No puedo dejarte aquí. Te matarán. No pienses en mí, logró decir, cerrando los ojos para contener sus propias lágrimas. Solo prométeme que vivirás. Prométeme que recordarás este jardín, no la guerra. Ella sollozó sintiendo que se rompía por dentro. Te amaré siempre, Klaus. Pase lo que pase, llevaré tu recuerdo. Se besaron con una pasión desesperada, sintiendo que el tiempo se detenía. El aire helado de la noche se mezcló con el calor de sus cuerpos, con el sabor de las lágrimas que brotaban de sus mejillas. Aquel beso condensó todo lo que no podrían tener: futuros compartidos, bailes, atardeceres de paz. Se besaron hasta que el alba empezó a teñir el cielo de un leve tono gris. Debían separarse. La salida de la familia Dubois se planeó con sumo cuidado. El profesor, con la ayuda de algunos criados, recogió los documentos esenciales. Madame Dubois logró sacar algunas pocas pertenencias, fotografías familiares, el diario de su madre y una pulsera heredada de su abuela. Jacqueline, por su parte, se llevó un pequeño cofrecillo que contenía partituras musicales y una flor seca, una rosa del jardín que quiso preservar como símbolo de aquel amor imposible. Cuando la noche siguiente cubrió el paisaje, los Dubois abandonaron la villa por la puerta trasera, siguiendo el mapa que Klaus les había proporcionado. Un vehículo esperaba en un camino rural, conducido por un enlace de la resistencia que recibió el apellido Dubois con una mezcla de urgencia y respeto. La oscuridad era su aliada, y cada sonido los hacía temer lo peor. En todo momento Jacqueline llevaba el corazón en vilo, pensando en Klaus, en su voz, en sus ojos grises. El viaje para escapar de la zona ocupada fue tenso y plagado de riesgos. Atravesaron puestos de control, se escondieron en un granero y caminaron durante horas hasta llegar al lugar donde otro contacto los guió a un paso seguro por las montañas. Fue un trayecto extenuante en el que la familia vio la crudeza de la guerra de cerca. Pero por fin, tras días de incertidumbre, lograron ponerse a salvo en territorio libre. Mientras tanto, Klaus permaneció en la villa, enfrentando las consecuencias de su traición. Cuando llegaron los agentes de la Gestapo para llevarse al profesor Dubois, encontraron la casa vacía y a un teniente alemán que, a pesar de no presentar resistencia abierta, respondía a sus preguntas con evasivas. Su tapadera se vino abajo al demostrar que no había informado a tiempo de la huida. Klaus sabía que el peor castigo lo estaba esperando, pero había tomado su decisión. Nadie supo con exactitud lo que sucedió después con Klaus Richter. Unos rumores apuntaban a que fue arrestado y trasladado a una prisión militar. Otros decían que lo enviaron al frente ruso, donde las bajas alemanas eran catastróficas. Lo que era seguro es que jamás regresó a la villa. En cambio, la familia Dubois, ya a salvo en la zona libre, siguió adelante con sus vidas a duras penas. El profesor logró colaborar con la resistencia,
aportando algunos de sus conocimientos para sabotear la maquinaria de guerra enemiga. Madame Dubois reconstruyó un hogar humilde, pero digno. Jacqueline, con el dolor de la pérdida clavado en el alma, se sumergió en la música con mayor pasión que nunca, tocando el piano en refugios improvisados, llevando consigo el recuerdo de un oficial alemán que no había dudado en arriesgarlo todo por amor. Con el pasar de los meses, conforme la guerra arrasaba Europa, Jacqueline cultivó un pequeño jardín en cada lugar donde le tocaba quedarse. No era más que un puñado de macetas con flores sencillas, pero incluía siempre un rosal, intentando recrear ese rincón secreto donde había conocido el amor. Cada tarde, mientras el sol bajaba, se sentaba a tocar alguna pieza de Debussy o Chopin, cerraba los ojos y evocaba la imagen de Klaus, recordando la suavidad de sus caricias y la ternura de su voz. En su corazón, ella llevaba prendida aquella noche sin estrellas en la que el soldado alemán que leía poesía se despidió para salvar a su familia. Y aunque la guerra continuó su curso implacable, en la memoria de Jacqueline perduró la certeza de que, incluso en la más profunda oscuridad, el amor puede brotar con la fuerza de una rosa que se niega a marchitarse. Muchos años después, cuando las armas se habían silenciado y Francia comenzaba a cicatrizar sus heridas, Jacqueline volvió a la villa de los Dubois, ya en ruinas. El jardín, antaño esplendoroso, estaba cubierto de maleza y ortigas. Sin embargo, halló un rosal silvestre que seguía floreciendo contra toda lógica, como si la tierra guardara una última señal de vida. La mujer avanzó hasta él, acarició sus pétalos y recordó aquellas manos que un día la habían ayudado a recoger manzanas en el huerto. Sacó de su bolso una flor seca que había conservado desde su huida, la rosa que Klaus le había obsequiado en su despedida. Con sumo cuidado, la depositó junto al rosal. Cerró los ojos y dejó que el viento, cómplice de aquel amor trágico, se llevara las últimas lágrimas que resbalaban por su mejilla. En ese silencio sagrado, supo que el recuerdo de Klaus, de su sacrificio y de la ternura que los había unido, permanecería vivo. Porque al final, en algún lugar más allá de la guerra, el corazón siempre encuentra su propio jardín secreto.